Hola chicos, vamos a comenzar con la clase de pleuras y pulmones. Yo soy la doctora Joyce Tolati y estamos en anatomía macroscópica de la Universidad de Oriente, Núcleo Anzoátegui. Comenzaremos por pleura. La pleura es una de las tres grandes serosas que cubren los órganos importantes de nuestro cuerpo. ¿Ok? En el caso de la pleura, entonces esta es la serosa que nos va a recubrir a los pulmones en el tórax, conformando las cavidades pleurales, una derecha y una izquierda, tal cual como tenemos un pulmón a la derecha y uno a la izquierda. Esta deriva de las capas celómicas y van a existir dos tipos. Una visceral que va a estar muy adherida a todo el parénquima pulmonar, difícil de separar de este, y una parietal que va a estar en relación con toda la pared costal que protege como tal a los pulmones. Esta va a tener diferentes espacios que vamos a estudiar y dentro de la capa parietal y la capa visceral, entonces vamos a tener un espacio. Este espacio es el espacio pleural y en él se encuentra un líquido que es el líquido pleural. El valor o la cantidad normal va de 10 a 15 mililitros. Si esta cantidad sobrepasa, entonces los pulmones van a tener mayor o menor dificultad para expandirse. Recuerden que los líquidos que secretan esta serosa o que regulan ayudan a manera de lubricación a que los órganos que los contienen entonces no tengan fricción, no se lesionen por friccionarse unos contra otros o contra la caja que los contiene. Con respecto a las pleuras, entonces estas, tanto la pleura parietal como la visceral, va a tener porciones. Esto es con respecto a los órganos o estructuras vecinas con las que tengan relación. Va a existir una pleura parietal costal, una mediastínica y una diafragmática. De igual manera, va a existir una pleura visceral con una porción costal, una diafragmática y una mediastínica. En este corte transversal del tórax, entonces pueden observar las estructuras de la cavidad torácica. Tenemos hacia la parte superior, sería la parte anterior, y hacia la parte inferior, la parte posterior, donde fácilmente podemos ver el corte transversal de la vértebra correspondiente a nivel torácico. A ambos lados de estas vértebras entonces vemos unos repliegues. Hay unas estructuras blanquecinas que son las hojas parietal y visceral de cada pulmón que si logran visualizarlas se van a dar cuenta que es la misma pleura, solo que hace un repliegue a nivel de el árbol bronquial, haciéndose la visceral parietal en la parte posterior y en la parte anterior viceversa. Incluso en todo su trayecto, la pleura se adosa a toda la estructura pulmonar, a todo el parénquima, entrando a las diferentes fisuras que tiene cada pulmón. Entre ambas pleuras, muy pequeño, se puede ver el espacio pleural que va a contener entonces al líquido pleural. Hay una sola porción de la parte pulmonar que no contiene pleura y es el hilio pulmonar. Esa es la única estructura del árbol pulmonar o del órgano pulmonar respiratorio, por así decirlo, que no contiene pleura. Y es que a este nivel es donde se produce el repliegue de la pleura y queda el hilio, que es el hueco, la cavidad a través de la cual pasa el pedículo pulmonar, que queda totalmente desnudo de pleura. Es allí donde hacen estos repliegues que podemos observar en la parte media dos ángulos, uno derecho y uno izquierdo, y hacia la parte lateral, en relación con la parilla costal, otro ángulo. Estos serían los ángulos
cardiofrénicos, es decir, el que esté en relación con el corazón y el diafragma, los mediales, y los ángulos costodiafragmáticos, es decir, que están en relación con el diafragma y la parrilla costal. Tienes uno derecho y tienes uno izquierdo. Allí, por gravedad, es donde va a estar generalmente la mayor cantidad de líquido, sea patológico o sea fisiológico, es decir, líquido pleural sin ningún otro aditivo. A manera de información general, cuando tenemos un aumento de volumen allí, dependiendo de las características del mismo, entonces va a tener diferentes nombres. Por ejemplo, si es sangre por un traumatismo, se va a denominar hemotórax. Si es pus derivado de alguna infección del parénquima pulmonar, entonces es un piotórax. Muy extrañamente podemos conseguir allí el líquido bilioso, posiblemente por algún traumatismo de la vía biliar que por la circulación peritoneal llegue a través de ciertos orificios que hay en el diafragma a nivel de la circulación torácica, y en este caso sería un biliotórax. Puede existir también un kilotórax, que es cuando hay lesión del conducto torácico y hay una secreción lechosa, porque la secreción del conducto torácico tiene esas características, es como lechoso o blanquecino. Otro tipo de líquido muy extraño que puede existir allí es fecaloideo o intestinal, pero esto es muy extraño a menos que haya algún tipo de hernia o lesión del diafragma que permita la herniación del intestino hacia la cavidad torácica y que éste se perfore. Acá en esta materia evaluamos la anatomía macroscópica, pero es importante que ustedes sepan que existen otras capas que macroscópicamente no podemos evaluar. Si evaluamos en este corte transversal del tórax, entonces vamos a observar de adentro hacia afuera que primero está el pulmón, luego existe un tejido subpleural que me mantiene unida a esa pleura visceral al pulmón, el cual es casi imposible individualizar esta estructura del pulmón, y es el tejido subpleural. Este tejido subpleural me va a mantener unida a su vez a la pleura visceral, a este parénquima pulmonar. Seguido estaría entonces la cavidad pleural con el líquido pleural, luego la pleura parietal que me separa al pulmón y la pleura visceral de las estructuras torácicas, es decir, de la caja como tal. Y por último, y más externo, está una capa que es la fase endotorácica. Esta capa endotorácica es la que me va a cubrir la cara interna de los músculos íntimos de esa caja torácica en 360 grados, es decir, me cubre toda la circunferencia de esa caja torácica. En esta imagen, que representa un corte frontal, se puede observar entonces las diferentes porciones de la pleura, tanto parietal como visceral. Tenemos una inferior, basal o diafragmática, una mediastínica o medial, una costal o lateral, que es la de mayor tamaño, y una cúpula pleural o pleura cervical, que es aquella porción de pleura que recubre a el fragmento de pulmón denominado ápice pulmonar o porción cervical del pulmón, que es todo aquel parénquima pulmonar que está por encima del primer arco costal. En esta otra imagen podemos observar entonces ya en color, para poder diferenciarlo, la pleura diafragmática a nivel de la base está de color verde, hacia nivel medial estaría la pleura mediastínica de color anaranjado. Arriba la pleura cervical con un color amarillo, y la pleura costal, que es la que tiene una mayor longitud, está en color azul. Si nosotros hacemos una incisión sobre la pleura parietal y disecamos, entonces vamos a observar pegado al pulmón la pleura visceral en color gris. Y si tenemos caras, porciones o paredes diferentes de cada pleura, entonces en la unión de cada porción va a existir un ángulo o un borde. Vamos a tener que
la relación de la pleura parietal diafragmática con hacia adelante y el lateral la pleura parietal costal y hacia medial la pleura parietal mediastínica, entonces vamos a tener el borde inferior. Si observamos en esta otra imagen, podemos observar el borde anterior y el borde posterior en este corte lateral o sagital. Observamos que los límites de nuestro borde anterior va a estar delimitado por detrás del cuerpo external, donde la pleura mediastínica va a pasar de mediastínica a costal anterior, y nuestro borde posterior va a estar determinado por el pase de esa misma pleura mediastínica hacia pleura costal, y está delimitado por el cuerpo de la columna vertebral, o sea, por cada uno de los cuerpos de las vértebras que están a nivel torácico. Nuevamente aquí tenemos las dos imágenes. En la de la izquierda podemos observar entonces que tenemos el borde anterior, vean cómo pasa de pleura mediastínica a pleura costal en relación con la cara posterior del cuerpo del esternón. Y en la derecha entonces observamos el borde inferior conformado por la pleura parietal diafragmática, que está en relación a su vez hacia anterior y lateral con la pleura costal y hacia medial con la pleura mediastínica. Al principio de la clase les explicaba que entonces en las partes más declives hoy vamos a tener unos recesos, ángulos, espacios o senos. Todos estos nombres se les adjudican al espacio que existe a nivel costo mediastínico o costo diafragmático a ambos lados, porque las pleuras, sobre todo la pleura parietal, no está delimitada solo por el pulmón, sino que la pleura parietal como tal es una bolsa o una cavidad aún mayor, y el extremo inferior se prolonga más allá del límite del borde inferior del pulmón, dejando un espacio que es donde se recicla o se contiene al líquido pleural. En este otro corte transversal del tórax podemos observar con mayor detenimiento dónde son los sitios de repliegue, de reflexión de esa pleura parietal, donde se transforma de pleura parietal a visceral y viceversa. Esos sitios son a nivel de el espacio por donde pasa el pedículo. Recuerden que este espacio es el ilio pulmonar y que les comentaba que era la única porción del pulmón donde no había pleura. ¿Por qué? Porque esta se repliega, ella da un paso hacia atrás y se transforma en su pleura contraria, es decir, la parietal a la visceral a la parietal, pero esta porción queda libre, sin recubrimiento. Si ampliamos o hacemos un zoom, entonces evaluamos al pedículo pulmonar. Recuerden que el pedículo pulmonar es el conjunto de estructuras que están o sostienen al pulmón. Nos nutre y nos drena todas aquellas sustancias que son dañinas para el pulmón, como son la vena, la arteria, los ganglios linfáticos, los nervios y el árbol bronquial. Entonces el pedículo es el conjunto de todas estas estructuras. El orificio o la cavidad donde se encuentra sería el ilio pulmonar, ¿verdad? Pero todo el reborde que existe a nivel de ese ilio, conformado por la pleura, va a darnos un ligamento, que es el ligamento pulmonar. En los modelos podemos observarlo y al momento de evaluarlo, observen que tiene dos hojas, una hoja anterior del ligamento pulmonar de X pulmón, es decir, derecho o izquierdo, y una hoja posterior del ligamento pulmonar derecho o izquierdo.
Si hablamos de la irrigación de la pleura, entonces esta va a estar dada por las arterias intercostales, sobre todo la irrigación de la pleura parietal, que está más en contacto con la pared costal. Entonces, gracias a esto, las arterias intercostales van a ayudar a nutrir a esta pleura. En cambio, la pleura visceral, más en relación con el árbol bronquial, entonces va a estar irrigada por las arterias bronquiales. Recuerden que del lado izquierdo tenemos dos arterias bronquiales, una superior y una inferior, que son ramas directas de la aorta descendente. Y del lado derecho, entonces tenemos solo una arteria bronquial derecha, que es rama de la arteria torácica superior. ¿Ok? En cuanto a las arterias que nos irrigan a la pleura parietal, esta tiene innumerables anastomosis con el plexo pericardicofrénico, y es una irrigación muy fuerte, muy grande, está muy vascularizado esta pleura por múltiples ramitas que derivan de estos plexos, del músculo frénico, pericardicofrénico, pero a gran grosso, entonces estarían irrigadas, como ya le dije, la parietal por las intercostales y la visceral por las bronquiales. En cuanto al drenaje, esta lo hace a través de las intercostales, las cuales van a drenar a su vez al sistema de la vena ácido y hemiácido, dependiendo si estamos hablando del lado derecho o izquierdo, las cuales a su vez van a drenar a nivel de la vena cava superior. Por último, y muy importante, hablamos de la inervación. La pleura parietal costal está inervada por los nervios intercostales y los tóraco-abdominales. La pleura parietal diafragmática, como está en relación con el diafragma, entonces va a estar inervada por los nervios tóraco-abdominales, los frénicos y la subcostal. Es por esto que cuando hay irritación del diafragma, comenzamos con hipo, por irritación de los nervios frénicos. Y también está inervada en su parte más inferior por los nervios subcostales. La pleura parietal mediastínica, propiamente dicha, está inervada por los dos frénicos que van a cada lado de los grandes vasos. Y es importante que ustedes noten acá que la pleura parietal tiene excesivamente inervación, es decir, es extremadamente dolorosa. En cambio, la pleura visceral, su inervación es de otro tipo y no causa dolor. Muchas veces, o de manera errónea, nosotros decimos, o el personal de salud dice, que te va a doler el pulmón, cuando el paciente dice, es que me duele el pulmón. Si el paciente te refiere que el pulmón le está doliendo, es porque hay afectación de la pleura. Los que dicen que el pulmón no duele es porque no escucharon bien la clase o porque no asistieron a la clase. Porque la pleura visceral no tiene inervación o no logramos sentir dolor. Por eso es que los tumores, las lesiones a nivel del parénquima pulmonar, si no llega a tocar la pleura parietal, no va a doler hasta que la pleura parietal esté tomada y cause el respectivo dolor. Muy bien, ahora hablando de los pulmones, entonces tenemos que estos son los órganos de la respiración, a través de la cual se produce la hematosis, que como tal es su función, en la cual la hematosis es el mecanismo a través del cual podemos oxigenar nuestra sangre y desintoxicarla de todos aquellos detritos y CO2 que se producen en el metabolismo de todas las células de la economía corporal. Aunque estos pulmones son pares, ellos son asimétricos, es decir, las mismas características que tiene el derecho no las va a tener iguales el pulmón izquierdo, van a tener ciertas variaciones que vamos a estudiar a continuación.
Entonces, cada uno de los pulmones se va a conseguir o se va a encontrar en su cavidad pleural, el derecho en la derecha y el izquierdo en el izquierdo. En medio entonces vamos a tener la cavidad pericárdica que está dentro del mediastino medio. Luego de saber la ubicación entonces de estos pulmones, tenemos que recordar cuáles son los medios de fijación y de suspensión que tienen estos pulmones. Los pulmones van a tener hacia medial los grandes vasos, sobre todo las arterias y venas pulmonares que me los van a sostener hacia la línea media. También el árbol bronquial tráquea va a suspender a los pulmones y existen ciertos ligamentos que van a tener fijación con el pericardio desde las pleuras y hacia atrás, hacia la columna, los cuales nos van a ayudar a mantener a los pulmones y a suspenderlos y darle cierto grado de fijación, porque estos órganos no son totalmente inmóviles, sino que necesitan cierta libertad para poder expandirse y también poder retraerse durante la expiración. Entonces, nuestros pulmones tienen ciertas diferencias. El derecho va a ser más ancho y esto se debe a que en vista de que debajo del diafragma, en la cavidad abdominal, está un órgano macizo, que es el hígado del lado derecho, le prohíbe a este pulmón crecer de manera longitudinal. Entonces este aprovecha y crece más hacia los lados, siendo más ancho que el pulmón izquierdo, que menos ancho. En cambio, el pulmón derecho va a ser más cortico y el pulmón izquierdo va a ser más largo. ¿Por qué el pulmón izquierdo va a ser más largo? Porque del lado izquierdo entonces tenemos el ápex del corazón, que va a ser incluso una silueta, una incisura lingular en el pulmón izquierdo y va a comprimir y hacer que el pulmón izquierdo entonces crezca de manera longitudinal y no de manera transversal. El pulmón derecho, si bien se ve de manera macroscópica un poco más corto, entonces va a ser más pesado, obteniendo que en promedio el pulmón derecho puede pesar de 100 a 120 gramos más que el pulmón izquierdo. Y esto se debe a las estructuras y los lóbulos que tiene dicho pulmón. Entonces, del lado derecho vamos a tener 3 lóbulos, por lo tanto vamos a tener 3 fisuras que nos dividen a ese pulmón en 3 lóbulos. Y del lado izquierdo vamos a tener una fisura que nos va a conformar o nos va a dividir el pulmón en 2 lóbulos. A su vez, y así como la pleura, entonces en la configuración externa podemos observar que estos pulmones van a tener una cara costal relacionada con la parrilla costal, una cara mediastínica relacionada con el pedículo y todas las estructuras que me conforman o que se contienen en el mediastino medio, y una cara diafragmática que va a estar en relación directa con el músculo diafragma. También debemos recordar que tiene un vértice o una cúpula, de la cual hablábamos anteriormente, que también está cubierta totalmente por pleura. Acá la podemos observar mayor detenimiento. En la parte superior observamos la porción apical o cúpula pulmonar. En la imagen de la derecha podemos observar en amarillo la cara mediastínica y en azul la cara diafragmática, mientras que del lado derecho podemos observar la cara costal, que recubre o tiene un mayor tamaño en color anaranjado. Observen acá que existe de esa cara mediastínica, ciertas literaturas la dividen en una porción propiamente vertebral que está por detrás de el hilio pulmonar, y que aquella que está en relación con el hilio pulmonar y por delante de este es
el resto de la porción o cara mediastínica. Entonces, la cara mediastínica tiene una porción vertebral, que es la que está en relación con las vértebras, y por detrás del hilio pulmonar, el que contiene al pedículo pulmonar. Aquí, en esta otra imagen característica del néter, entonces podemos observar cómo si jalamos los pulmones con unos ganchos, podríamos observar la pleura mediastínica, que aquí está pintada, coloreada en verde, y la pleura parietal costal está desplazada ya hacia lateral y posterior en color violeta. Así como tiene caras, entonces también los pulmones van a tener bordes. Estos bordes van a estar en relación directa con los bordes de la pleura, tanto parietal como visceral. Recuerden que había un borde anterior, un borde posterior y un borde inferior. Que el borde anterior estaba en relación con el cambio de estas caras de mediastínica a costal a nivel de la cara posterior del cuerpo del esternón, y que el borde posterior estaba en relación con la cara anterior de los cuerpos vertebrales, donde justamente hacía un ángulo, un borde, el cambio de esta cara de mediastínica a costal. En cambio, nuestro borde inferior era el más grande, más largo, y recubría toda la relación que existe con el diafragma. Si observamos en esta otra imagen, entonces ya es coloreado, podemos ver el borde anterior de este pulmón en azul, el borde posterior con naranja y el borde inferior con amarillo. Pero aparte de eso, entonces vemos que está replegada la pleura parietal costal del lado izquierdo. ¿Cómo sabemos que es izquierdo? Vamos a saber que es izquierdo por la escotadura cardíaca que tiene este pulmón, que está delimitada allí con el color fucsia. ¿Ok? Vamos a observar que el borde inferior de este pulmón entonces va a estar relacionado en la parte anterior con la articulación sifoesternal, hacia la línea medio clavicular con la sexta vértebra torácica, hacia la línea axilar anterior con la octava, y hacia la parte posterior, es decir, la línea posterior, en relación con la décima vértebra torácica. Si hablamos de la cisura, entonces del lado derecho el pulmón va a tener dos cisuras, una oblicua y una transversa. La transversa no la va a tener el pulmón izquierdo. La oblicua, que es la más larga, ¿verdad?, va a dividirme al pulmón en conjunto con la transversa en tres lóbulos. Del lado izquierdo, entonces vamos a tener que solo se observa una cisura oblicua, cuya prolongación va a determinar o va a prolongarse en una porción del pulmón conocida como língula, que sería como un lóbulo medio hipotrofiado del pulmón izquierdo, ¿ok? Y que está desplazada hacia lateral, arriba y anterior por el ápex cardíaco. Observen acá, del lado derecho entonces dos cisuras, tres lóbulos, del lado izquierdo una cisura o cisura que me divide al pulmón izquierdo en dos lóbulos. Acá, con respecto a las cisuras oblicuas, lo importante es observar que a la derecha y a la izquierda, ellas como tal no van a iniciar a mismo nivel, sino que del lado izquierdo están un poco más superior a nivel del cuarto espacio intercostal, y del lado derecho entonces va a estar un poco más inferior a nivel del quinto espacio intercostal, pero en la parte anterior ellas van a llegar al mismo nivel. En la cara mediastínica vamos a observar
múltiples impresiones. Vamos a comenzar por el pulmón derecho. Observamos que primero está la impresión tímica en la parte más anterior. A esta le sigue la impresión de la vena cava superior. Superior a esta, la impresión de las venas brachiocefálica derecha. Posterior a ella, la tráquea. Un poco más atrás vemos al esófago, cuya impresión momentáneamente está cortada por el callado de la aorta y la porción descendente de la misma. Más atrás entonces podemos observar a la impresión que nos deja la vena ácigos. Hacia adelante, la impresión de la vena cava inferior por debajo del pedículo pulmonar. Y por último, entonces tendríamos a la impresión cardíaca, que del lado derecho podemos observarlo, pero del lado izquierdo se ve aún mayor. Del lado izquierdo entonces también va a tener impresiones. Si evaluamos a la cara mediastínica del pulmón izquierdo, entonces desde la parte anterior observamos primeramente la impresión tímica, luego la cardíaca, observamos un poco más atrás al esófago en conjunto con el callado de la aorta descendente, la impresión traqueoesofágica, la vena subclavia izquierda, luego la vena brachiocefálica izquierda y el primer arco costal. Si estudiamos entonces la segmentación pulmonar, tenemos que, una vez que nosotros aprendemos la segmentación del árbol bronquial, entonces vamos a tener la segmentación pulmonar. Comenzamos por la segmentación pulmonar derecha. Recuerden que nuestro bronquio pulmonar derecho entonces va a dividirse en un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. El lóbulo pulmonar superior entonces va a tener un segmento apical, uno posterior y uno anterior. El medio va a tener uno lateral y uno medial. Y el inferior, recuerden que va a tener uno superior, uno medial basal, uno anterior basal, uno lateral basal y uno posterior basal. Recuerden que si a los bronquios le poníamos el basal era porque existían otros lóbulos segmentarios que eran anteriores y posteriores, pero estos son propios de la base, por eso es que tienen el sufijo de basal, ¿ok? Del lado izquierdo, entonces, vamos a tener un lóbulo que va a ser superior y uno que va a ser inferior. Pero recuerden que rápidamente nuestro lóbulo superior, entonces, va a tener una segmentación especial hacia la língula, ¿verdad? Y entonces vamos a tener un lóbulo superior propiamente dicho, que a su vez va a tener un segmento ápico posterior y uno anterior. Luego, el segmento lóbulo de la língula, que va a tener una división superior y una inferior. Y el lóbulo inferior, que va a tener entonces un segmento superior, uno anterobasal, uno laterobasal y uno posterobasal. Acá recuerden nuevamente cómo está conformado el pedículo pulmonar. Entonces, por arteria, nervio, vena, ganglios linfáticos, bronquio, que son el pedículo como tal. Y ¿dónde está ubicado? En la cavidad denominada ilio pulmonar. Debajo de este ilio pulmonar, ¿verdad? Entonces vamos a tener a continuación el ligamento pulmonar con su hoja anterior y posterior. Este ligamento pulmonar también es conocido como ligamento triangular del pulmón, ya sea derecho o izquierdo, y también logra interrogarse a este elemento con su hoja anterior y posterior. Si nos detenemos a observar el pedículo, el pulmón derecho tiene una distribución en su pedículo diferente al pulmón izquierdo. Observen en este pulmón humano cómo están distribuidos. En rojo están las venas pulmonares, en azul
la arteria pulmonar, amarillo los bronquios y los ganglios están en color naranja. De igual manera, los mismos colores para cuando describamos el pulmón izquierdo. Lo importante acá es observar que debido a la impresión que hace la vena ácigos sobre el pulmón y también a la compresión que hace esta cuando se inserta en la vena cava superior en su cara posterior, desplaza la arteria pulmonar haciendo que ésta quede infero-anterior al bronquio principal derecho. Caso contrario a el lado izquierdo, donde en vista de no existir un callado o arco de la vena ácigos del lado izquierdo, no se desplaza la arteria y esta queda anterosuperior al bronquio. Ya lo vamos a observar. Importante acá, observen que en la parte más anterior y superficial entonces van a estar las venas, luego más interna o protegida la arteria y de último van a estar entonces los bronquios, órganos o porciones vitales. Entonces acá en el pulmón izquierdo, si ya observamos en azul cómo la arteria está anterosuperior al bronquio, porque no hay nadie que me la desplace hacia la parte inferior. Si lo vemos en una imagen del néter, entonces este es un corte sagital del lado derecho de la cavidad torácica. Sacamos al pulmón y observamos cómo la vena ácido hace su callado insertándose o abocando a la cara posterior de la vena cava superior. Desplaza tanto la arteria como el bronquio principal derecho hacia adelante y hacia inferior, y por eso es que totalmente la arteria pulmonar de ese lado se ve totalmente anterior al bronquio. En cuanto al sistema vascular pulmonar, tenemos que tiene una doble irrigación, un doble sistema vascular, uno a través del cual él cumple la función de hematosis y uno a través de la cual se nutre para como órgano funcional. En primer lugar, recordemos la función principal del pulmón, que es la hematosis, y se hace a través de la sangre que viene y que también se distribuye al resto de el cuerpo a través de las arterias y venas pulmonares, ¿ok? En cambio, el drenaje venoso va a estar encargado para realizarse a través de las venas bronquiales izquierdas, también las cuales pueden drenar directamente a la vena hemiácigos accesorias del lado izquierdo o a la ácigo del lado derecho. En tanto que el sistema vascular para su irrigación propia está dada por las arterias bronquiales, que ya hemos hablado anteriormente en la clase de bronquios y en esta misma clase al principio, en la clase de pleura, dijimos que las arterias bronquiales izquierdas son rama directa de la aorta descendente. En cambio del lado derecho solo tenemos una a la derecha, que es rama de la arteria torácica suprema. En cuanto al drenaje linfático, entonces estas van a tener diferentes niveles ganglionares, los cuales van desde la periferia a nivel superficial en la capa subpleural, los cuales van a drenar a los ganglios linfáticos pulmonares, estos a los broncos pulmonares, que se encuentran a nivel de los bronquios segmentarios, luego a los tráqueos bronquiales, donde se encuentran los bronquios principales, el callado, la carina traqueal, perdón, y la tráquea en su porción final, para finalmente drenar a los ganglios linfáticos traqueales. En cuanto a la inervación, este va a tener un plexo pulmonar anterior y un plexo pulmonar posterior. El plexo pulmonar anterior entonces se va a encontrar por delante del pulmón
y el plexo pulmonar posterior se encuentra en la parte posterior del pulmón. El plexo pulmonar anterior está muy cerca de la arteria pulmonar. En cambio, el plexo pulmonar posterior está limitado por el borde superior de la arteria pulmonar y el borde inferior de la vena pulmonar. Ambos pulmones están inervados principalmente por el plexo pulmonar posterior, el cual va a inervar el 74 al 77% del total de los pulmones. Ambos plexos entonces están conformados de manera autónoma por ramas pulmonares del nervio vago y el tronco simpático. También el plexo está en continuidad con el plexo cardíaco profundo, del cual ellos reciben múltiples anastomosis. Bueno, hasta acá es la clase de pleura y pulmón, espero hayan entendido y nos escuchamos en otra clase.